gracias, Lucrecia. Bueno, el placer es mío. Realmente, cada vez que comparto una actividad con mis colegas dermatólogos, siento que producimos algo nuevo. Realmente esta interacción siempre es beneficiosa. Ya me meto en el tema. Bueno, me vienen muy bien las charlas que dieron los colegas que me precedieron, así puedo ir un poco más rápido con algunas diapositivas. Pero voy a empezar con los problemas realmente, antes de mostrar los casos. Estas enfermedades son muy raras, no son bien conocidas por su baja frecuencia. La mayoría de los médicos nunca estuvo expuesto a alguna de estas enfermedades, o si lo estuvo no se dio cuenta, con lo cual no aprovechó esa experiencia. Y todavía se está definiendo cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? El diagnóstico en realidad es un juicio que emite un médico sobre un fenotipo y un genotipo y bueno, arma con eso una declaración: el paciente tiene tal cosa. En realidad no hay muchas enfermedades en la nosología que tengan un diagnóstico inequívoco, y estas son algunas de las enfermedades en las que todavía estamos tratando de definir cómo se hace un diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque la gente piensa en general, bueno, lo mandamos el DNA al genetista y ya está. Definitivamente no. Ahora lo vamos a poder ver con algunos ejemplos. Pero bueno, es un rompecabezas el diagnóstico. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas que tienen que ver con el fenotipo y el genotipo del paciente. Algunas, pistas que les puedo brindar. Estas son enfermedades, yo voy a hablar especialmente de las monogénicas, no de las poligénicas como el Behçet o el FAPA o el Schnitzler. Voy a hablar de las monogénicas. Son enfermedades que el paciente trae desde su gestación, con lo cual en la infancia muy temprana y muchas veces al nacimiento ya están presentes, clínicamente evidentes, más allá de que no se las sospeche, ¿no? Pero bueno, la edad del debut puede hacer entonces sospechar estas enfermedades. El 90% de las fiebres mediterráneas, por ejemplo, tienen su primer síntoma en la primera década de la vida, y el 95% en la edad pediátrica, o sea, hasta los 16 años. Es muy raro que una fiebre mediterránea empiece con su primer fiebre en la edad adulta. Puede ocurrir, lo mismo con el TRAPS. En general son enfermedades que las tiene que empezar a sospechar el pediatra. Bueno, como ya fue dicho, para algunas enfermedades la etnia puede tener alguna sugerencia, pero con la globalización del mundo se está mezclando mucho el material genético humano, con lo cual podemos encontrar TRAPS o FMF en cualquier población. Los desencadenantes son diversos. Las infecciones son frecuentes desencadenantes, y esto tiene que ver con la producción de la estimulación de estos receptores de membrana e intracelulares por mecanismos que se desconocen. El frío son estimulantes, o el estrés, estimulantes de la actividad de estas enfermedades, en algunas de ellas. La duración de los episodios puede orientar, ¿no? Una fiebre mediterránea jamás va a tener un episodio de 10 días, 15 días de duración. Jamás pensaremos en una fiebre mediterránea ahí. Hay enfermedades episódicas y enfermedades continuas, cuánto duran los intervalos. Y las características clínicas, como vamos a ver, son las que probablemente más nos orienten de todo lo que he dicho hasta ahora hacia tal o cual diagnóstico, ¿no? Esto es un poco decepcionante, pero hoy por hoy el laboratorio no ayuda, más allá de que nos tiene que indicar que hay reactantes de fase aguda, por lo menos durante las crisis o en forma continua. El individuo que viene al consultorio con sospecha de autoinflamación, que tiene persistentemente eritro PCR, amiloides C, pico alfa 2, siempre normales, debe tener otra cosa, no es un síndrome inflamatorio, mucho menos autoinflamatorio. Probablemente la mevalonuria durante las crisis sea un elemento de mucha ayuda diagnóstica en los síndromes de hiper-IgD o déficit de mevalonatoquinasa, pero por lo demás el laboratorio no orienta. La respuesta al tratamiento, por supuesto, si el paciente respondió a la colchicina favorablemente, es muy probable que tenga una fiebre mediterránea, porque es prácticamente la única enfermedad que muestra esta notable respuesta a la colchicina. Las demás, más o menos. Se han diseñado, y los pueden buscar en internet, ahora están disponibles para uso de que lo deseen, scores diagnósticos para orientar, como decía antes, a cuál síndrome
debemos pensar, en cuál síndrome debemos pensar para empezar a estudiarlo en función de esta sospecha. Por ejemplo, acá en Argentina todavía no contamos con tecnologías llamadas de próxima generación o de nueva generación, que seguramente es la que usaron para el diagnóstico del cáncer. No creo que hayan ido a buscar, en el caso que mostró la doctora Wells, no creo que hayan ido directamente al gen de cáncer. Probablemente usaron un panel, como se usa actualmente, de 90, 100 genes que tienen que ver con todas estas enfermedades, y bueno, después del análisis de secuenciación salta tal gen. Entonces eso puede retroalimentar la sospecha clínica, pero hoy por hoy en nuestro país, en pocos lugares en los que se hace diagnóstico genético de estas enfermedades, artesanalmente buscan gen por gen. No tenemos paneles todavía, entonces empezamos a pensar, puede ser una firma de internet por esto y aquello, entonces estudiamos el gen MEF. No. Bueno, pasemos al gen del TRAPS. No. Pasemos al gen del HITS. Ah, sí, acá tiene una alteración o dos alteraciones. Así es como se trabaja hoy acá en Argentina. Por supuesto, si ustedes tienen $2.000 y la capacidad de mandarlo al extranjero, van a usar el panel y va a saltar esa y otros tantos defectos genéticos o polimorfismos que puede seguramente tener el paciente, lo que a veces amplifica el problema diagnóstico. Bueno, este score diagnóstico, diseñado por un grupo italiano, uno llenando esta tabla puede decir, bueno, es altamente probable que el paciente tenga una enfermedad genética, o es baja la probabilidad de que lo tenga, entonces procedo a solicitar el estudio genético. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que ya fue nombrada y descrita acá en esta sesión, que es el FAPA, que es muchísimo más frecuente que todas estas juntas. Cada enfermedad autoinflamatoria con nombre y apellido monogénica que nosotros vemos 10, 15, 20 FAPAs. Creo que esto pasa en todos lados. Y bueno, y usando entonces este score, si es alta la probabilidad, bueno, se verá cuánto dura la crisis, qué órganos están afectados y demás, si tiene vómitos, esplenomegalia. Bueno, este es un camino diagnóstico que elaboró este grupo italiano. Hay muchos de estos que sirven justamente para esto, para decir, bueno, hay más probabilidad que tenga una fiebre mediterránea, entonces empiezo a analizar este gen, o TRAPS, entonces empiezo a analizar este gen. Esto es un diagrama que yo les muestro a los residentes porque a mí me sirve. Una vez que uno descarta entonces enfermedades que no son autoinflamatorias y sospecha de enfermedad autoinflamatoria, lo primero a destacar es si el paciente tiene una enfermedad recurrente o episódica, o si es continua, y si tiene algunos de estos signos y síntomas. Y de nuevo, empezar a pensar a las enfermedades en función de lo que estoy viendo clínicamente. No ir directamente al análisis genético porque no es costo efectivo hacer simultáneamente todo. Hay que hacerlo secuencialmente según la sospecha. Y el análisis genético entonces se va a fijar en distintos exones, los más frecuentemente afectados, o, si es necesario, la secuenciación completa del gen para buscar la mutación que pueda tener el paciente. Hay guías de diagnóstico genético aceptadas y validadas, consensuadas, más que validadas, consensuadas y validadas, que orientan acerca de cómo se tiene que hacer esto, porque si no, cada laboratorio más o menos hace según su modo. Y finalmente llegamos a cómo definimos una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Bueno, si el fenotipo es típico y encontramos la mutación que nosotros esperábamos encontrar, está hecho el diagnóstico. Ahora, nos pasa muchas veces que el fenotipo es típico, pero la genética no lo confirma, o nos dice que hay otro gen mutado, que es el problema. O tenemos el gen, pero el fenotipo no es típico, problema. Definitivamente, si el fenotipo no es típico y no hay gen, bueno, el diagnóstico no va a estar. Pero este es más o menos esta tabla resume cuál es el conjunto de problemas que tiene el médico para hacer diagnóstico de estas enfermedades. Y con el tratamiento también tenemos algunos problemas. Porque si no tenemos un diagnóstico correcto, es aventurado empezar un tratamiento, digamos, sin confirmación diagnóstica, y porque si no tenemos los biológicos realmente es un problema. Los corticoides, metotrexate, todo lo que podemos pensar no biológico,
sacando los inhibidores de los JAK, realmente son poco efectivos y definitivamente tóxicos. Y estos pacientes que tienen un diagnóstico, como vamos a ver, en general tardío, después de meses o años de cargar con su enfermedad, han recibido en esos meses o años, simplemente por inflamación, corticoides, metotrexato, todo lo que hemos comentado, sin efecto de ninguna de estas cosas, los objetivos del tratamiento, pero sí con morbilidad secundaria a la toxicidad medicamentosa, ¿no? ¿Y por qué biológicos? Porque estos son enfermedades mediadas por citocinas inflamatorias. Afortunadamente, desde hace ya 15 años tenemos inhibidores de muchas de ellas. Lo que no tenemos son estudios controlados, aleatorizados, con una muestra lo suficientemente importante como para hacerlos válidos para el resto de los pacientes, con lo cual el peso de la evidencia, como pueden ver, es bajo para la mayoría de las indicaciones, sacando la colchicina de fiebre mediterránea que se usa desde hace centurias, y pacientes, hay muchos porque la fiebre es la enfermedad más frecuente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras surgieron en los últimos años recomendaciones para el manejo de estas enfermedades que tratan de orientar al médico, por lo menos acerca de lo que no tiene que usar. Vamos a empezar con los casos. Algunos pocos casos, pero para ejemplificar cuál es el camino diagnóstico terapéutico, ¿no? Este fue mi primer paciente con enfermedad autoinflamatoria, nada más que en ese momento todavía no se había acuñado el término autoinflamatoria, ¿no? Del año 96, hace 20 años. Paciente que nace con rash, fiebre, reactantes de fase aguda, por supuesto se piensa en patologías prenatales, infecciosas y demás, se descarta todo, sigue con esto, sigue. En ese momento todavía no existían los biológicos, nadie hubiera pensado en algo así como un inhibidor de la citocina. Se trata con todas esas cosas tóxicas, ¿no? Y el paciente sigue y empieza a tener retraso madurativo, esta deformidad en las articulaciones, alteración de los órganos de los sentidos, sordera, ceguera, casi total. Todos los días de su vida, fiebre y rash, hepatosplenomégalia y demás. Contracturas en flexión. Bueno, yo como reumatólogo veo mucho de estos chicos, ¿no? El laboratorio clásico de enfermedad inflamatoria inespecífica, reactante de fase aguda, sin autoanticuerpos, también evidencias de una meningitis crónica, y la biopsia de piel solo mostraba una dermatitis inespecífica con polimorfonucleares, una dermatitis neutrofílica. El rash, no sé si se pudo apreciar, pero era, vamos a decir, como pápulas urticariformes, ¿no? Bien. Por supuesto, mis colegas me decían, dale, metele metotrexato que tiene una artritis juvenil sistémica. Y uno sabe que la artritis juvenil sistémica no es eso, jamás deforma de esa manera las articulaciones. Pero bueno, si bien no estaba tampoco acuñado el término CAPS, porque todavía no se había descrito la criopirina, sí se sabía que había algo que se llamaba NOMIR, o Cinca, ¿no? Y este paciente tuvo diagnóstico clínico de Cinca, y cuando en el año, eso fue en el 96, en el año 2000, se identifica la criopirina y las mutaciones del gen en el RP3 que codifican esa proteína, lo mandamos inmediatamente a hacer y sí, tenía una mutación en ese gen. Bueno, ya fue descrito en los charlas que me precedieron esta enfermedad, los CAPS. No voy a repetir, y tampoco voy a repetir la ficha patológica, simplemente recordar que la criopirina es una proteína fundamental, también llamada en el RP3, que al activarse, en esta enfermedad se activa espontáneamente, se polimeriza, dando lugar a que la caspasa 1, que se polimeriza en el mismo complejo multimolecular, clive una partecita de la prointerleucina 1 beta, haciéndola activa y pudiendo liberarse como interleucina 1 beta activa. Permanentemente estos pacientes están fabricando y liberando interleucina 1 beta, por eso tienen fiebre rash todos los días. Estos son los distintos fenotipos CAPS, de lo muy severo a lo muy leve. En realidad estos tres nombres, Cinca, NOMIR, McDowell's y FCAS, son puntos en este continuo, pero tenemos pacientes intermedios, digamos, no son tan puntuales siempre los pacientes, ¿no? Es un continuo clínico.
Estos son